Que el Señor les bendiga, hermanos, grande y poderosamente. Es un placer, es un gozo estar con ustedes en esta ocasión para poder compartir un poco del amor de Dios a través de la enseñanza bíblica. Que a decir verdad, en esta época mucho hace falta la enseñanza bíblica. Porque mucho se escucha de profecía, no de profecía exactamente de temas provenientes de la Biblia, más bien de profecía que está siendo traída por muchos llamados profetas, que algunos de ellos posiblemente sí hablen de parte de Dios, pero muchos otros están cayendo en un espíritu de error, un espíritu de engaño que está usando la palabra y metiendo doctrina errónea en la profecía que según ellos reciben de Dios. No dudo que algunos hablen de Dios, pero realmente en su mayoría, últimamente he estado escuchando a ciertos llamados profetas que están dando una palabra errónea, una palabra que, bueno, realmente por la mala interpretación que se le da a la escritura, es que no se aperciben que están siendo usados por espíritus engañadores que, al igual que Satanás, en el principio, cuando tentó a Jesús, usó la palabra y la palabra que decía era verdad. Nada más que la usaba de la forma que le convenía, al igual cuando usó la palabra para engañar a Eva. O sea, usa la palabra. Este espíritu engañador aparentemente habla cosas que parecen lógicas y parecen acordes a la escritura, pero en sí, si lo escuchas y sos una persona que te mueves en el espíritu y sos una persona que sabes de Biblia, que nadie te puede contar cuentos, te vas a dar cuenta de que verdaderamente están siendo usados por espíritus engañadores. Vamos a leer acá en Primera de Timoteo 4:1, y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El texto es muy claro, no dice en los postreros días, porque como nosotros sabemos, ¿verdad?, que un día para Dios es como un año, un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, aquí dice en los postreros tiempos, y sabemos que cuando la escritura se refiere a los postreros tiempos, se está refiriendo a años. Entonces, ahorita se está cumpliendo esta profecía. Hace mucho se cumple, pero ahora más que nunca yo he escuchado muchas personas hablando según palabra que viene de Dios y que parece bonita y parece que fuera verdad. Parece que, cualquier persona que no lee Biblia, que no ora, que no ayuna, va a ser engañada por estos profetas que están siendo usados, como dice la palabra, por espíritus engañadores. Porque al igual que Satanás, no te van a venir hablando de algo que aparentemente no esté en la Biblia. Más bien van a usar la verdad y la van a acomodar como ellos piensan para engañarte y que tú creas, porque se parece a lo que la escritura nos dice. Entonces, el llamado hoy es a que antes de escuchar profetas que hablan de Dios, primero escuches mejor la palabra. Que si quieres saber algo, que primero lo busques en la palabra, y si escuchas algo, que lo confrontes con la palabra, y si no es conforme a la palabra, entonces hay que desecharlo.
porque como dice que en estos postreros tiempos, en estos postreros años, van a venir muchos engañadores, y estos son que apostatarán de la fe. Quiere decir que van a ser gente que van a estar dentro de nosotros los cristianos, que van a estar dentro de nosotros y que van a usar su posición para poder engañar. Y esto tal vez no de ellos mismos, sino que en algún momento el enemigo les habla al oído y ellos piensan que es Dios que les está hablando. Y más que todo lo he escuchado hoy en relación a ya el cumplimiento de los últimos tiempos. Bueno, básicamente lo he escuchado en relación a que el rapto, como tú lo conoces, y que debo aclarar que la palabra rapto no es bíblica. Vamos a empezar por ahí. Debo empezar que la palabra rapto no es una palabra que se encuentre en la Biblia. En la Biblia encontramos la palabra arrebatamiento, no rapto. Y bueno, vamos a tomar el tiempo de explicar en otra ocasión acerca de las diferencias entre rapto y arrebatamiento. Pero hoy lo que quiero que nos quede claro es de que no podemos estar escuchando esas doctrinas que nos están enseñando que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir después de la tribulación, después de la gran tribulación, después de la persecución, después del sello de la bestia. Eso es una doctrina errónea. Y yo me he estado preguntando por qué en este tiempo y se viene dando mucho ese espíritu engañador en ese punto. Y a través del espíritu he llegado a la conclusión de que se debe a que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y cuando digo venida, es lo mismo que tú conoces como rapto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Jesucristo vendrá y nos esperará en el aire. O sea, bajará del cielo y nos esperará en el aire. Y como dice el apóstol Pablo, los que vivimos seremos arrebatados. Y los que duermen primero, los que han muerto, serán resucitados. Y los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, nuestro Señor Jesucristo bajará del tercer cielo donde Él está a nuestra atmósfera para que las nubes nos reúnan con Él. Entonces, se cumplen las dos cosas: venida porque Él baja del tercer cielo, y arrebatamiento porque Él de forma rápida nos toma y las nubes nos llevan a una reunión con Él. Y entonces, ahorita no nos vamos a detener mucho a explicar esto. Tengo preparado otro tema que se refiere a esto, al arrebatamiento. Pero nada más quería aclararlo, porque sí es muy delicado, es muy peligroso estar escuchando estas doctrinas. Entonces, hay que estar alertas para no ser engañados. Hay que estar alerta para no ser engañados. Y como les decía, vienen diciendo unos profetas, que tú los puedes ver en las redes sociales. La verdad no te recomiendo que los mires, porque si no estás bien fundamentado y no conoces la palabra, puedes ser engañado. Entonces, ellos están diciendo de que el arrebatamiento va a ocurrir después del sello de la bestia. Entonces, también me preguntaba sobre lo mismo, ¿verdad? Que ¿por qué? ¿Por qué en este tiempo? Y como ya dije, es porque la venida del Señor se acerca y ellos quieren
el enemigo quiere de que tú estés confiado pensando, todavía hay tiempo. No. Y ahorita este tema es para aclarar, para poder romper con esas mentiras que el enemigo está lanzando hoy. Está bombardeando, y muchos de los cristianos viejos que antes tenían la sana doctrina y creían de que el arrebatamiento iba a ocurrir antes de que empiece el gobierno de la bestia, que en sí va a ser la semana 70 del libro de Daniel, están volviéndose a una doctrina de error. Y hoy con esta enseñanza quiero que aprendamos acerca de este tema para que no seamos engañados. Bueno, vamos a leer primero, porque también he de aclarar de que Dios no está encajonado en la mente humana. La mente de Dios es superior a nuestro pensamiento por mucho de lo que nos podemos imaginar. Entonces quiero que veamos de que Dios ha venido más veces de las que nos imaginamos a la tierra. Entonces vamos a leer ahí en Génesis 11:5. Vamos a empezar por ahí, porque desde aquí ya Jehová visitaba la tierra. Y mire lo que dice la palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Mire lo que dice. Y dice, y descendió. O sea, descendió de su santo trono del tercer cielo a la tierra. Descendió. Y luego dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esto es cuando ya él vino y miró todo lo que estaba sucediendo en la tierra. Vino personalmente y lo vio, y luego subió de nuevo al cielo. Porque mire lo que dice el versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua. Vea lo que dice la escritura. Ahora pues, descendamos. Pero ¿con quién estaba hablando? Con Jehová. ¿Con quién estaba hablando? Bueno, acuérdense de que nosotros creemos en la Trinidad, que es un mismo Dios en 3 diferentes etapas, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces este era un diálogo que ellos tenían, y dice: ahora pues descendamos. Ya había bajado una vez y ya había subido, y luego estaban en un diálogo y dijeron: ahora pues descendamos. Vea, hasta aquí ya vamos contando 2 veces en las que Jehová en la época antigua descendió para poder intervenir en los asuntos de la tierra. Y no es que él no viera desde el cielo, y no es que él no pudiera hacer nada desde allá, sino que más bien la escritura tiene el propósito de darnos a conocer que él está en perfecto conocimiento de las cosas, y que él hace las cosas como él quiere y no como nosotros pensamos que pueden ser. Bueno, ya van 2 ocasiones hasta ahí. Ahora vamos a leer en siempre Génesis 18:1. Y luego dice: después le apareció Jehová en el encinar en Menre, estando él sentada a la puerta de su tienda en el calor del día. Luego dice: y alzó sus ojos y miró,
y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda y les recibió, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Bueno, vamos a leer ahora el versículo 13. Aquí está hablando de Abraham. Este relato se refiere a Abraham. Hace referencia al momento en que Jehová desciende con 2 ángeles, que eran los 2 ángeles que iban a mandar a Sodoma y Gomorra para destruir la ciudad. Entonces, vea, esta es la 3ª vez, por lo menos, que hemos encontrado hasta ahorita, en que Jehová desciende, solo en Génesis, imagínense. Entonces Jehová dijo a Abraham, y esto estaban hablando personalmente: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Escuche, Sara estaba ahí, estaba escuchando la conversación entre Abraham y Jehová. ¿Qué más evidencia de que nuestro Señor desciende cuando quiere y las veces que quiere? O sea, Él no está sujeto a voluntad humana. Entonces creo que tenemos que, estoy enseñando esto para que abramos nuestra mente y no seamos llevados por viento de error, de doctrina. Y bueno, para que aprendamos un poco acerca del tema central, que son las 2 multitudes en el cielo. Bueno, habiendo dicho esto, bueno, la siguiente ocasión en que por lo menos yo he encontrado, puede ser que hayan más, pero por lo menos yo he encontrado estas, acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí todos lo conocemos, de que Él ya vino a cumplir su misión a la tierra. Luego, pues, fue crucificado y luego resucitó. Bueno, ahora bien, pero el tema que nos interesa, que me interesa que quede claro, es acerca de las 2 multitudes en el cielo, que representan la primera, el arrebatamiento de la iglesia, que como ya les expliqué, para que Jesucristo venga a llevarse su iglesia, primero desciende del tercer cielo a nuestra atmósfera y nos espera en el aire. Entonces eso hace que Él venga, es venida. Y desde allá, desde el aire, arriba de las nubes, Él arrebata a todos los suyos. Entonces eso, arrebatamiento, o sea, Él baja, como ya expliqué, del tercer cielo a nuestra atmósfera, nos espera en el aire cuando somos arrebatados. Entonces, venida y arrebatamiento, o sea, es lo mismo, porque para que nos arrebate primero tuvo que bajar del cielo, venir a nuestra atmósfera terrestre. Entonces, por eso hay mucha confusión ahora, porque muchos piensan que el arrebatamiento, hay diferencia entre arrebatamiento y venida. Y pues de eso vamos a hablar en otro tema para aclararlo muy bien cuando hable del arrebatamiento. Pero desde ya quiero que vayan entendiendo de que son 2 cosas de un mismo evento. Entonces, vamos a leer en Apocalipsis 4:4. Que tienen Biblia pueden ubicarse ahí para poder leer conmigo y que no se dejen llevar por todo lo que oyen. Tienen que verificarlo en la palabra y pedirle al Espíritu Santo que les dé discernimiento, porque la palabra muchas veces la interpretamos como nos da la gana y no tiene que ser así. La palabra tiene que ser interpretada a través del Espíritu Santo para encontrarle el sentido de la profecía.
sentido de la palabra. Bueno, ya dije que vamos a leer en Apocalipsis 4:4. Y dice la palabra: alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ok. Algunas de las personas que estudian la Biblia respecto a este párrafo, que es donde empieza el capítulo número 4, que habla acerca de la adoración celestial, algunas piensan de este versículo que he leído de los 24 ancianos, piensan de que se refiere a los 12 apóstoles y a los 12 patriarcas de Israel, a los 12 hijos de Jacob. Entonces, bueno, he de mencionar de que, bueno, lo vamos a aclarar más adelante. Nada más, según el estudio que yo he hecho, he logrado determinar de que no se trata de estas personas. Lo que sí quiero aclarar antes es que estos personajes están en el cielo antes de que se abran los sellos, o sea, llegan porque son personas, o sea, no son ángeles, no son querubines, no son serafines, no son los 4 seres vivientes, o sea, son personas que representan algo, representan algo, porque mire cómo dice, y dice que están vestidos de ropas blancas con coronas en sus cabezas. Entonces, bueno, ya vamos a ir viendo, pero lo que quiero que abran su mente es a que son personas, no son ángeles, serafines, querubines y demás que Dios creó para adoración en el cielo. Y bueno, ahora vamos a leer Apocalipsis 4 del 8 al 10. Este versículo nos responde quiénes son estas personas que se encuentran en el cielo antes de que empiece los juicios en la tierra. Y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Oiga bien, estos 24 ancianos que representan lo que ya vamos a descubrir más adelantito, tienen en sus manos copas llenas de incienso. Quiere decir que cuando ellos fueron llevados al cielo, después habían personas siempre orando, habían personas clamando, porque esas son oraciones que ellos tienen en sus manos. Entonces, vamos a leer el versículo 9 de Apocalipsis 4:9. Dice: y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios. Ok, dice bien, ellos están cantando un cántico y están diciendo lo que ya leímos. Dice, porque mira, aquí lo interesante que vamos a leer del versículo 9 es que dice: fuiste inmolado. Está hablando acerca del Cordero, porque el Cordero fue el único que se halló digno de abrir los sellos, y con su sangre nos ha redimido para Dios. Escuche, y con su sangre nos ha redimido para Dios. Redención. Está hablando de la redención de la que habló el apóstol Pablo cuando decía que con el Espíritu Santo hemos sido sellados para el día de nuestra redención. Y los que son redimidos son los vivos.
esta palabra, redimido, hace referencia al nuevo nacimiento, a la conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo cuando le decía que tenía que volver a nacer. Y cuando hemos escuchado a los apóstoles hablar acerca del arrebatamiento, habla de que los muertos serán resucitados incorruptibles y que luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Seremos en ese momento en que ocurre el arrebatamiento, en términos de instantes, el cuerpo corruptible que tenemos ahora va a ser hecho incorruptible a través de la redención, porque nosotros estamos vivos, los que hayamos quedado, como dice el apóstol. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, de que dice, y con su sangre nos has redimido para Dios. Y vea lo que dice después. Dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, esta es la respuesta. Por eso determinamos de que no se trata de los 24, no se trata de 12 apóstoles ni de 12 patriarcas. Porque si no dijera esto la palabra. Y dice esto porque se trata de muchas personas. O sea que los 24 ancianos representan la iglesia que es arrebatada en la primera venida, como ya expliqué. Tiene que venir, para que nos arrebate tiene que venir. Entonces vamos a decir que la primera venida después de que Él se fue para el cielo, después de que había resucitado. Entonces, porque dice, mire, que fueron redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y si fueran los patriarcas y los apóstoles, ellos eran judíos de sangre. No dijera estas palabras, de toda lengua, linaje, pueblo y nación. Entonces, debemos entender que los 24 ancianos son la representación de la iglesia que es arrebatada antes de entrar a la última semana de Daniel, porque esto tiene relación con la última semana de Daniel, porque en la última semana de Daniel, que es la semana 70, es que va a suceder todos estos acontecimientos catastróficos en la tierra. Entonces, y luego sigue diciendo, vamos a ubicarnos por ahí, luego sigue diciendo, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, versículo 11 para que se ubiquen, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea, quiere decir que reunidos ángeles y los seres vivientes y los ancianos, el número era millones de millones. ¿Entiende? Entonces, vaya, he de aclarar también de que tampoco pueden ser, como dicen algunos, los apóstoles ni los patriarcas, porque los apóstoles y los patriarcas murieron igual que cualquier ser humano, murieron, y ahora mismo ellos se encuentran esperando el día de la redención, el día de nuestra redención, en la cual ellos van a ser resucitados incorruptibles y nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, transformados para nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo. No muramos, porque si no nos transforma cuando llegamos donde Él está, entonces morimos, porque tenemos un cuerpo corruptible y nada que sea corruptible va a poder estar dentro o delante de la presencia de Dios. Entonces, vean, esto representa la primera multitud en el cielo. Representa, por decirlo, el primer rescate, el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios de justicia. Creo en un Dios de justicia, el cual, además de la evidencia bíblica que hemos presentado,
que no va a permitir que sus elegidos, que nosotros que hemos venido a ser casa de Israel, nosotros que hemos venido a ser casa de Israel mediante la adopción de nuestro Salvador, porque hemos sido adoptados, entonces hemos sido añadidos a la familia de Dios a través, y por los 24 ancianos representan esto, que a través de la promesa que Dios le dio al patriarca Abraham, de él salieron los 12 patriarcas, y a través del ministerio de los 12 apóstoles, la iglesia pudo constituirse. Entonces ellos representan en el sentido espiritual, representan a estos personajes, pero en el sentido literal, no son en sí esos personajes, más bien trata de representar el ministerio de los 12 apóstoles que fue llevado a todos los gentiles, y que nosotros hemos venido a ser parte de la familia de Dios a través de, primero, de la promesa que le dio a Abraham, y segundo, del ministerio de los 12 apóstoles. Entonces, los invito a que por favor no crean ni caigan en las artimañas del error, porque lo que están tratando de hacer es de crear cierto espíritu de confianza en los cristianos, de decir, bueno, vamos a pasar la gran tribulación, allá veo si me arreglo y ya, no me pongo el sello y ya, que me corten la cabeza. Ajá. Entonces eso es algo muy malo, no está bien. Entonces, juzgue usted según la palabra. No sé si usted ya había leído esto, pero yo lo había leído otras veces y no lo había entendido. Entonces, ahora lo he podido comprender porque he estado en más comunión con Dios, y el Espíritu Santo me lo ha interpretado, me lo ha dado a conocer. Él mismo me lo ha dado a conocer, y usted lo puede leer y lo va a entender igual que yo lo he entendido hoy, porque yo se lo estoy enseñando. Creo que no va a haber duda de que estos 24 ancianos representan a la iglesia del arrebatamiento, que es llevada antes de que empiecen los juicios en la tierra. Así que espero que el Señor ponga esta palabra en su corazón y que el diablo no la arranque, que no la arrebate, para que no esté confiado, no esté pensando que va a haber tiempo después para arrepentirse. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que nadie sabe el día ni la hora. Sí, nadie la sabe el día ni la hora. Escuche, nadie sabe el día ni la hora. Pero al igual que Él nos ha dejado profecías, y a través de las profecías podemos saber el año, porque tenemos que mirar la higuera que es Israel, y tenemos que contar una generación que es de 70 a 80 años para poder determinar en qué tiempo, en qué año Él vendrá. Y tal vez tú puedas decir, no, pero es que nadie sabe el día ni la hora. Pues claro, nadie sabe el día ni la hora. Pero nuestro Dios sí nos ha dejado el reloj profético que es Israel, para saber el año y saber el mes. Aunque no sepamos el día ni la hora, pero con saber eso yo creo que ya es suficiente. Entonces, no seamos oidores que no buscamos, a veces oímos pero no escuchamos. Debemos de ser oidores que oyen y que entienden, porque la palabra es real. Él nos dice, nadie sabe el día ni la hora. Entonces, día ni la hora ya sabemos de que hay años, meses, días y horas. Entonces, quiere decir que la palabra sí nos da la pauta a pensar de que sí podemos saber el año y el mes. Y esto lo vamos a estudiar en la profecía de la semana 70 de Daniel, que es ahí cuando vamos a poder tener una idea del año y el mes, aunque no sepamos el día ni la hora. Pero con eso yo me conformo.
Entonces, vamos a pasar ahora. Bueno, he también de aclarar de que Apocalipsis, la profecía de Apocalipsis, no tiene un orden cronológico. A veces encontramos una cosa al principio, a veces la encontramos al final. Pero eso no quiere decir que en ese orden vaya a ser el cumplimiento, porque como les digo, no hay un orden cronológico en los eventos. Ok, ahora sí, vamos a pasar a lo que es la segunda multitud. Entonces queda claro, ¿verdad? Estos 24 ancianos representan la promesa que se dio a Abraham y el ministerio de los 12 apóstoles que llevaron la palabra a los gentiles, o sea, a nosotros, que hemos sido añadidos a la familia de Dios a través del ministerio de los 12 apóstoles. Entonces, la segunda multitud la encontramos en Apocalipsis 7:9. Búsquelo usted en su Biblia para que nadie lo engañe. No se deje llevar de todo lo que escucha. Luego dice, mire, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas. Bueno, he de aclarar de que esta multitud no es lo mismo que los 24 ancianos. Esto es algo diferente, ya vamos a ver por qué. Dice que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vea, dice que esta multitud tenían palmas en las manos, a diferencia de la representación de los 24 ancianos que tenían coronas en sus cabezas. Así es que esta es una multitud diferente. Esta es una multitud diferente. Entonces, vamos a ver. Como ya dijimos, mire, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Bueno, el detalle de las palmas en las manos no es algo sin importancia, realmente es algo que tiene muy importante, porque he de aclarar este punto de que la escritura es eminentemente hebrea. Si nosotros queremos entender, queremos darle la interpretación correcta a la escritura, tenemos que conocer un poco de la cultura y de las costumbres que tenía el pueblo judío. Entonces, vamos a ver este pequeño punto, ¿verdad? Esto que se refiere a las palmas en las manos hace referencia a una fiesta judía que ellos celebraban que se llama la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos ellos salían de sus casas y construían como pequeñas chozas o como pequeñas champas de palmas, y ellos pasaban ahí, y era durante el periodo de esta celebración, de esta fiesta. ¿Y por qué la escritura hace referencia a este detalle de las ramas en sus manos? Hace referencia porque esta celebración de la fiesta de los tabernáculos, ellos celebraban la última cosecha, estaban celebrando la última cosecha, los frutos de la última cosecha. Entonces, esta segunda multitud representa la segunda cosecha. La primera cosecha sería el pueblo en el arrebatamiento, la iglesia, y esta segunda multitud representa todas las personas que son salvas, por decirlo así, salvas en su espíritu, porque su cuerpo tiene que morir, son salvas. Entonces, esta segunda multitud representa la última cosecha, porque hay primicias, está la celebración de la cosecha como tal, y está la celebración de esta fiesta de los tabernáculos, que donde también se celebraba la última cosecha. Entonces, mire, ellos celebraban esto en Israel, y esto es lo que representa, es que este va a ser el último pueblo que va a ser rescatado.
que va a ser rescatado, no con venida, porque no va a haber venida para este pueblo, porque todos van a tener que morir. Todos van a tener que morir para entrar al cielo. Esta es la generación que va a empezar a ser salva durante la tribulación y la gran tribulación. Ya vamos a explicar por qué. Y ya vamos a entender de dónde salen. Mire, como dice en el versículo 13. Vamos a leer el versículo 13 y dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo, aquí está hablando uno de los 24 ancianos, uno de esas personas que vamos a ser llevadas en el arrebatamiento. Dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Le dice el anciano a Juan. Y Juan le ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le dice: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjese cómo dice la Escritura. Dice que han salido de la gran tribulación. O sea, la palabra nos da a entender de que murieron, porque si no hubiese dicho estos son los que recogió el Cordero, o estos son los que fueron llevados en la venida del Cordero, algo. Hubiese usado una palabra distinta. Pero estos son los que han salido de la gran tribulación. Oiga bien, de la gran tribulación, no de la tribulación, sino de la gran tribulación. Dice, entonces, fíjese bien que en este versículo 13, dice, a diferencia de lo que ya leímos, de la primera multitud, de lo que representan los 24 ancianos, no dice que han sido redimidos. Y es porque la redención, como les dije, la palabra redención tiene relación más que todo con los vivos, con la gente que está viva. Tiene relación con la gente viva, porque los muertos que se van en el rapto, ellos son transformados, son levantados incorruptibles. Y nosotros los que vivimos seremos transformados, o sea, serán redimidos en ese momento, cambiados de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible. Entonces, aquí dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y es porque esta multitud, su número se va a completar al terminar la gran tribulación, y luego comienza el derramamiento de la copa de la ira de Dios, que es algo diferente, no es lo mismo. Entonces ellos todos son muertos antes de que se derrame la ira de Dios, porque no es la misma cosa. Entonces vamos a tener que ir entendiendo eso. Entonces dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ok, entonces fíjese, es lo que les decía, la fiesta de los tabernáculos. Aquí lo da a mencionar el escritor, que dice que el Cordero va a extender su tabernáculo sobre ellos. ¿Y por qué dice esto? Acuérdese, la iglesia hemos venido a ser parte de la familia de Dios a través de la adopción por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados Casa de Israel espiritual. Casa de Israel espiritual. Entonces, venimos a ser parte de la familia de Dios. Pero esta multitud, como fue la que no se pudieron abrir sus oídos a la verdad, esta multitud son tomadas por gentiles. Entonces,
viene el Padre y el Cordero y ellos dicen vamos a extender el tabernáculo porque para ustedes antes no había espacio, y es porque como no creyeron, no se unieron en la familia de Dios, en la iglesia, entonces en este momento van a ser considerados gentiles. Entonces viene el Cordero y dice de que va a extender el tabernáculo sobre ellos. Mire, entonces ya van a ser unidos a la familia de Dios, pero no es lo mismo que la iglesia, que no es lo mismo. Entonces hay que ir entendiendo eso. Luego dice la palabra, entonces vamos a ver Apocalipsis 6:9. Y como les dije, no tiene un orden cronológico este libro. Entonces veamos 6:9. Nos habla del mismo grupo de personas. 6:9 dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestidura blanca, vea, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpla el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y es porque todas las personas que se queden después del arrebatamiento, ninguno va a poder ir al cielo sin que su alma, sin que su cuerpo sufra, porque van a tener que ser decapitados todos, porque el gobierno de la bestia, todos los que no se pongan el sello en ese transcurso de tiempo, van a tener que ser muertos. Entonces hay que avivarnos. Yo no sé usted, pero hoy hay que tratar de entrar a la primera. Hay que tratar de entrar a la primera para no pasar la muerte física, porque como ya les dije, seremos redimidos los que estemos vivos y la palabra no miente. Entonces estas personas van a tener que morir para poder alcanzar salvación. Hay muchas personas que malinterpretan la palabra, y vamos a leer el versículo en Mateo 24:30. Y ellos confunden este versículo con el arrebatamiento y lo confunden con la venida del Señor, con el supuesto arrebatamiento después de la tribulación, pero eso no es así. Tenemos que estar bien apercibidos y estar sabiendo quién escuchamos, no escuchar cualquier persona, porque mucha gente habla pero no sabe lo que habla, no comprende, no entiende. Vea, este lo vamos a encontrar en el capítulo 24 de Mateo, que nos habla de las señales antes del fin. Ok, no nos vamos a profundizar en esto. Nada más, fíjese en el versículo 15 de Mateo 24, que habla acerca de la abominación desoladora del profeta Daniel. La abominación desoladora del profeta Daniel hace referencia a la primera bestia y a la segunda bestia, que es el anticristo, el falso profeta, porque hay dos bestias. Una es la primera, que es básicamente quien tiene el poder, y el otro es el falso profeta, que representa al anticristo. Entonces, al final, no exactamente al final, un poco antes del final de la culminación de este periodo, que ya es la segunda mitad de los 7 años de gran tribulación, al final está este versículo que dice Mateo 24:30, y
dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. Ok, esto es, ya dijimos que cuando sucede el arrebatamiento, venida y arrebatamiento, por lo que ya expliqué. Cuando nuestro Señor Jesucristo se lleva a la iglesia, Él se queda en el aire, dice la palabra. Se queda en el aire y nosotros somos llevados en las nubes a reunirnos con Él. Vea que esto que relata este versículo es algo distinto. Es algo distinto, no es lo mismo. Esto se trata de un evento distinto, diferente. Porque dice, mire, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Acá es donde muchos se confunden porque habla de que los ángeles van a recoger a los escogidos. Y estos escogidos no se refiere a gente que viva va a entrar al cielo, no. Estos escogidos se refiere a los 144,000 sellados, que ellos tienen como fin, como propósito, cumplir en el tiempo de la tribulación y gran tribulación la evangelización en todo el mundo. De nuevo, otra vez en todo el mundo, para que los que no pudieron escuchar la verdad en ese tiempo puedan salvarse, claro, perdiendo la cabeza, ¿verdad? Entonces, a ellos es quienes representa. ¿Y por qué digo esto? Bueno, dice sus escogidos. Ahora vamos a leer y porque, bueno, si se fijan, todos estos acontecimientos ocurren después de la gran tribulación. Como dije, después de la gran tribulación vienen las copas de ira. Pero esto ocurre antes de que sean derramadas las copas de ira. Ocurre antes, porque si ustedes se fijan, no es el momento en el que nuestro Señor Jesucristo viene ya a la batalla final del gran Armagedón. No, esto no es ese momento, porque si ustedes se fijan en la lectura bien, hay que entender bien, hermanos. Si ustedes se fijan bien, dice, verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán, dice. Y luego dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Oye, sobre las nubes. Acuérdense que allá en la batalla del gran Armagedón viene él en un caballo y viene con sus legiones de ángeles. Acá no. Acá dice que viene en una nube y dice que envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos, que como ya dije son los 144,000. Ahora bien, yo creo que algunos de ustedes tal vez se los han enseñado diferente, pero estarían mal si lo han enseñado distinto. Vamos a leer en Apocalipsis 7:3. Apocalipsis 7:3 dice, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Entonces, si se fijan, cuando ya llega al final de la gran tribulación, la tierra ha sufrido tanta devastación, ha sufrido tanto escarnio, que realmente, si estos 144,000 no hubiesen estado sellados, no hubieran podido sobrevivir físicamente. Más bien el sello
que puso nuestro Dios, el sello del Dios vivo que les puso, es para que pudieran librarse del engaño y es para que pudieran físicamente en su cuerpo poder llegar vivos, porque son personas normales. Claro, no tan normales porque llevan la presencia de Dios, pero sí son seres humanos. Entonces, sin ese sello no hubiesen podido sobrevivir, porque el sello les he puesto antes de que empiecen a dañar la tierra. Se les pone antes. ¿Y quiénes son? Estos son judíos. Son no como algunas religiones dicen por ahí que son los 144,000 y no son judíos. Ahora bien, he de aclarar de que alrededor del mundo hay gente que son judíos y que no saben que son judíos. Y no me estoy refiriendo a judíos en el tema espiritual, casa de Israel espiritual, no. Me refiero a judíos de sangre. Porque alrededor del mundo, durante la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, muchos judíos fueron perseguidos en Europa, en España, fueron perseguidos y se les obligaba a renunciar a ser judíos y hacerse a la fe católica romana. Entonces cuando ellos renunciaban por salvaguardar sus vidas, a ellos se les cambiaba el nombre, se les cambiaba el apellido. Entonces, muchos judíos renunciaron a la fe judía, aunque en realidad no es que renunciaron, más bien por salvar sus vidas, pero lo que hicieron la Iglesia Católica Romana fue cambiarles el nombre, y estos son los que se conocen como judíos sefarditas, algo así creo que. Voy a dar un tema de eso porque se me ha olvidado muy bien cómo es el nombre. Entonces, he de aclarar de que estos personajes sí son judíos, que son rescatados, son sellados de todos los 4 vientos del mundo. 4, por decirlo, como nosotros conocemos, norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Entonces, son rescatados y son sellados, pero no son rescatados para ir a descansar, son sellados para ir a trabajar y evangelizar, porque ellos van a cumplir la función de los 12, por eso de cada tribu se sellaron 12,000, porque las 12 tribus representan a los 12 apóstoles. Entonces cada sellado de las 12 tribus, que son 12,000, representa a un apóstol, porque van a cumplir esa función. Acordémonos que los apóstoles eran judíos de sangre. Entonces Dios escoge estas 144,000 personas. Aún, hay mucha gente que puede ser judío y no lo sabe, por este detalle que les digo, porque se les cambiaron los apellidos a algunos judíos durante la Santa Inquisición. Entonces ellos fueron desplazados a otros lugares, y con el paso de las generaciones muchos pueden ser judíos sin saberlo, pero a su tiempo Dios a estas personas se va a revelar a ellos y les va a mostrar para el tiempo en que han sido preparados. Entonces, como ya dijimos, estos escogidos se refiere a los 144,000. Entonces ya dijimos que estos son los judíos. ¿Y por qué Dios los va a sellar? Bueno, ellos necesitan el sello por lo que ya dije, ¿verdad? Porque necesitan ser protegidos del engaño de la bestia y necesitan ser protegidos físicamente. Porque el sello tiene que ser algo visible. El sello de Dios tiene que ser algo visible, porque la bestia va a tener su marca, pero Dios tiene su sello. Entonces, para diferenciarse, tiene que ser visible la marca y el sello. ¿Entiende? Que tiene que ser algo visible. Entonces,
En Apocalipsis 14:4 también nos habla de estos 144,000. Vamos a leer 14:4. Y dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Vea, como les dije, estas son las primicias. Y es porque son el remanente de la casa de Israel. Entonces son las primicias. Luego está la cosecha y luego está la última cosecha. Entonces, la cosecha es la iglesia que se va en el arrebatamiento, y la última cosecha es la multitud con las ramas en sus manos. Entonces dice que estos son personas de que nunca practicaron, digamos, otra religión diferente, sino de que siempre se dedicaron, o desde que llegaron al Señor encontraron en Él lo que necesitaban y no buscaron otras religiones mentirosas. Y como dije, no precisamente van a salir sacados del Estado de Israel, sino que van a ser sacados de entre todo el mundo, pero que sí tienen sangre judía y que muchos quizás no lo sepan. Y que hasta en que el momento que Dios lo requiera lo van a saber. Dice que fueron redimidos, dice, mire, esto da a entenderte que no murieron, sino que fueron rescatados. Pero que como ya vimos, ellos estaban en la tribulación y en la gran tribulación. Estos fueron los escogidos, que fueron sellados, que no murieron, pero que cumplieron su trabajo en la gran tribulación. Y dice, de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, si se fijan, dice que de entre los hombres. No, y esto no específicamente no quiere decir que sean específicamente hombres. Realmente pudieran ser bien mujeres, pero que la Biblia, si se fijan, a veces no hace diferencia entre hombres y mujeres, sino que a veces se incluye dentro de los hombres a las mujeres. Entonces es posible que también haya mujeres dentro. Entonces, cuando dice que no se contaminaron con mujeres, son otras religiones, que no se contaminaron con otras religiones y que son vírgenes, ¿verdad? Bueno, que no nos vamos a meter en ese tema, ¿verdad? Porque puede haber mucha polémica al respecto, pero sí, vamos a concluir en el tema de que se trata de judíos, los 144,000, y que son los escogidos, que son rescatados al final de la gran tribulación, no al final de las copas de ira, al final de la gran tribulación. Ok, entonces hasta ahí ya podemos contar dos rescates: uno que es el rescate de la iglesia, dos que es el rescate de los 144,000 escogidos. Y porque, como ya dijimos, la multitud con las palmas en las manos, todos mueren, nadie sobrevive. Entonces debemos de aclarar también una cosa. Pero ¿quiénes son estas personas que van a poder salvar durante la tribulación y la gran tribulación? Bueno, he de decir enfáticamente que nadie que haya escuchado la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo va a poder salvarse en esa época. Porque sobre el que escuchó la verdad y que no quiso creer, va a venir un espíritu engañador que no le va a permitir creer. No, porque como dice la palabra, y por cuanto no creyeron a la verdad, van a creer a la mentira. Entonces van a creer en la bestia y en el falso profeta, que es el anticristo. Entonces, nadie que haya escuchado la verdad va a poder tener oportunidad de salvarse en esta época. Así que si estás en la verdad y ya la has conocido, es mejor que te afirmes,
porque en esa época no vas a poder salvarte. Pero ¿quiénes son los que van a poder salvarse? Bueno, yo le preguntaba al Señor eso porque me parecía una cosa bien extraordinaria. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, me ha dado a entender de que las personas que van a poder ser salvas son únicamente las personas que nunca hayan escuchado la verdad. Las personas que nunca hayan escuchado la verdad. Y tú te preguntarás, pero bueno, si en todo el mundo ya se ha predicado. No, es mentira. En todo el mundo no se ha predicado. Hay muchos países, muchos pueblos y regiones a las que aún el Evangelio no ha podido entrar aún. Hay 7.000 billones de personas. Creo, sí, 7.000. Entonces, de todas estas millones y millones de personas, hay muchas personas que todavía no han escuchado el Evangelio. Y estas personas van a tener la oportunidad en la tribulación y en la gran tribulación de ser salvas, porque Dios es un Dios de justicia. Si tú ya escuchaste la verdad y escuchándola no quieres creer, no quieres sacrificarte un poco y buscarte a Dios, no vas a ser contado por justo, porque Dios es justo y no te va a contar por justo si escuchaste la verdad. Entonces, los que están aguados, mejor hay que afirmarse, porque si no, no va a haber oportunidad. Después, en la gran tribulación, solo van a poder ser salvos los que nunca han escuchado la verdad, y van a ser salvos los que han sido cerrados sus oídos para escuchar la verdad. ¿Y cómo así? Bueno, el gran secreto, el gran, ¿cómo te diré? Misterio de ustedes te preguntarás por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños. Bueno, el gran misterio del bautismo de los bebés de la Iglesia Católica es que mediante este rito que es por doctrina de demonios, los oídos de los niños son cerrados para no recibir la verdad. Entonces, en el tiempo de la gran tribulación, Dios en su misericordia va a abrir los oídos para que puedan escuchar la verdad. Y si reciben el amor de la verdad, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos también van a poder ser salvos. Porque si ustedes se fijan, no hay persona más dura que un católico. Que un católico se convierte en una cosa tan difícil. Y ellos luchan y pelean por su iglesia, por su religión, por su doctrina. No hay cosa más dura que un católico. Entonces, sí, bajo ese rito del bautismo de bebés, está ese misterio de que los oídos son cerrados para que no escuchen. Pero Dios va a dar la oportunidad de que puedan tomar una decisión, y si ya deciden no recibirlo, pues ya no van a ser tenidos por justo, ni va a haber excusa en el día del juicio. Yo sé que algunos tal vez católicos que escuchen esto van a pensar, wow, y hablar cosas de que esto no es así. Pero bueno, algo debe de haber escondido en ese rito, porque ese es un rito. Y como yo le he dicho a muchas personas, el bautismo de bebés no es bíblico. Nunca vimos a Jesús ni a un discípulo bautizando bebés. Entonces es algo que definitivamente esconde algo, y debe ser algo grande. Quizás más grande de lo que yo he dicho. Esto que yo he dicho del misterio del bautismo, yo se lo preguntaba al Espíritu Santo, y Él me dio a entender esto. Entonces, así es que los 144.000, como ya dijimos, son rescatados antes de que se derramen las copas de ira, y todos los que se salven durante la tribulación y gran tribulación van a tener que morir por la causa de Cristo para no sufrir un daño de la segunda muerte. Ahora vamos a ver, ya vimos, la primera multitud es rescatada con el arrebatamiento. La segunda multitud
todos son muertos. Lo único que son rescatados son los 144,000 que fueron redimidos y que fueron dejados para esa época para cumplir el ministerio del evangelismo del apostolado. Judíos de sangre, regados por todo el mundo y que algunos no saben que son judíos. Ahora vamos a leer la otra venida, vea, en Apocalipsis 19, 11 al 14. Esto ya va a ser lo último. Apocalipsis 19, 11 al 14. Y dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y luego dice en el versículo 13: estaban vestidos de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Luego dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Ok, si ustedes se fijan, esta venida es diferente que la que relaté antes, cuando son rescatados los 144,000. Aquí dice de que venía en un caballo blanco. Dice que traía unas ropas vestidas con sangre y con su nombre escrito en él. Y dice que venían los ejércitos celestiales con él. Entonces, como les dije, a Dios, muchas personas no entienden esto, pero a Dios no lo podemos encajonar en nuestra pequeña mente humana. El Señor a través del Espíritu Santo nos revela. Y si ustedes se fijan, lo que hemos estudiado hasta este momento, muchos en algún momento lo entendimos de una manera distinta porque nos enseñaron mal. Porque hay cosas que no las vamos a entender en la carne. Es el Espíritu Santo quien nos enseña, quien nos muestra qué quiere decir la Escritura. Y no es hasta que alguien nos lo enseña que a veces lo podemos comprender. Entonces esta es otra venida. No tenemos que estar con la mente de que una venida, no. Ya vimos la primera, para recapitular. La primera multitud, habían gente de toda lengua, pueblo, linaje, nación, y están representados en los 24 ancianos porque es el Israel espiritual. Es el Israel espiritual que está bajo la bendición de Abraham y los patriarcas y el ministerio del apostolado. Entonces ya dijimos, como ya aclaramos al principio, ¿verdad? Son personas que perseveramos en la iglesia y que hemos sido añadidos a la familia de Dios a través del ministerio del apostolado y de la promesa de Abraham y para los patriarcas. Entonces, sí existe arrebatamiento antes de la tribulación y de la gran tribulación, o sea, antes de los últimos 7 años, sí existe el arrebatamiento y ocurre antes de que comiencen todos a desatarse todos los sellos. Entonces, no podemos estar perdiendo el tiempo escuchando doctrinas equivocadas y hay que estudiar la palabra para poder comprender y no dejarnos llevar de todo viento de doctrina, de espíritu, de error. Como ya vimos, la otra multitud es la multitud que sale de la tribulación, que tienen que morir por la causa de Cristo, que hasta que se complete el número de ellos van a poder entrar a un descanso, van a poder entrar a la presencia de Dios. Entonces, esa es la segunda multitud. Y los rescatados, que como ya dije, son los escogidos, que son los 144,000, esos son rescatados también. Jesús va y los rescata, porque ellos fueron redimidos juntamente con el pueblo que fue llevado al cielo en el arrebatamiento. Fueron redimidos juntamente con ellos, pero dejados para que ellos ejerzan la evangelización y ejerzan la función del apostolado en la evangelización de todas las personas que no escucharon la verdad y de los que sus oídos estaban cerrados a la verdad.
Entonces, y luego ya vemos esto que hemos leído hasta ahorita en este último momento, que habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la batalla de Gran Armagedón, que dice que viene en un caballo blanco con una ropa vestida de sangre y con sus legiones de ángeles con él. Entonces, bueno, primeramente Dios, de que esta palabra quede en sus corazones, porque sería triste de que muchos pensaran que hay tiempo y que podemos esperar. Entonces no tenemos que estar con esa mente, tenemos que estar con la mente de que nos vamos con Cristo en el arrebatamiento. Y he escuchado algunas doctrinas de judíos mesiánicos, que son los judíos que según ellos guardan la ley y creen en el testimonio de Jesús. La verdad no sé si el Señor vaya a tener misericordia de ellos, porque todavía siguen guardando la ley, ¿verdad? Porque si guardamos la ley, entonces caemos de la gracia. Como dije, gracia no es pecar. Gracia es un regalo inmerecido que recibimos. Somos salvos por gracia y hemos sido hechos libres, no para seguir pecando, sino para elegir ya no pecar. Entonces, muchos de ellos tienen ideas un poquito equivocadas respecto a este tema de que va a haber arrebatamiento. Ellos piensan de que no es posible de que el Israel se quede y que la iglesia, los cristianos evangélicos sean llevados. No conciben ese tema. Pero, a decir verdad, el apóstol San Pablo nos habla acerca del tema que lo voy a compartir aparte, que es un tema muy bonito, acerca de la plenitud de los gentiles. Cuando la plenitud de los gentiles llegue a su máximo, porque plenitud es eso, llegar al máximo, al tope de lo que puede llegar, entonces va a suceder el arrebatamiento. Y cuando empieza la semana 70 de Daniel, que son los últimos 7 años de la existencia humana como tal, Dios empieza a tratar nuevamente con Israel, y porque las 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel, pero pondrá fin a todo lo que existe en el mundo. Y entonces realmente yo sí creo de que nuestro Dios nos va a rescatar antes de que empiecen los 7 años de la tribulación y gran tribulación. Entonces no debemos de estar desapercibidos, más bien debemos de estar gozosos y alegres, porque pues nos vamos y no fácilmente, porque la lucha ahora está muy fuerte, la lucha está tremenda. La verdad es que muchas personas ahora, durante estas cuarentenas, durante estos tiempos de relajación, muchos cristianos que antes estaban bien, pues ahora han decaído, ahora ha entrado un espíritu terrible de acomodación, y más con estas profecías equivocadas de espíritus de error que han entrado, pues muchos van a caer un poco más de la fe. Y por eso he hecho este video, porque Dios me ha enseñado a través del Espíritu Santo y de la Escritura de que sí vamos a ser llevados. Y el hecho de que no haya como un relato exacto en el Apocalipsis, y es que no está exactamente el relato en el libro de Apocalipsis, porque otros libros de la Biblia sí lo hablan, pero en Apocalipsis exactamente no está, porque va a ser un acontecimiento que va a ocurrir inmediatamente después, bueno, es algo que como que si no tuviera mucha cabida en Apocalipsis, porque el Apocalipsis más que todo es como el cumplimiento de la profecía de Daniel, las 7 semanas. Pero en otros libros lo encontramos. Entonces no debemos de estar desapercibidos. Muchas personas están confundidas respecto a este tema del arrebatamiento, si será antes o después de la tribulación. Están confundidos por el texto de
de segunda de Tesalonicenses 2, que habla acerca de la manifestación del hombre de pecado. Este texto lo vamos a explicar en otra ocasión con detenimiento, porque realmente le han dado una mala interpretación, porque no es lo mismo venida ni reunión, porque venida y reunión es lo que Dios hace con nosotros. Él baja a la atmósfera, en el aire, se queda esperándonos, y mediante el arrebatamiento nosotros somos reunidos con Él, porque Él está arriba, nosotros abajo. Mediante la acción del arrebatamiento, nosotros somos reunidos con Él. Somos llevados en una nube al cielo y reunidos con Él. Esto es una cosa. Y lo otro que dice al final del versículo 2, que dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. Venida y reunión es una misma cosa, pero el gran día del Señor es otra cosa distinta, no es lo mismo. Es lo que acabamos de ver, que hay varias ocasiones en que Jesús viene, hay varias ocasiones en que viene. Entonces, la venida, el día del Señor se refiere al último día, se refiere a la última venida que hace cuando viene ya con sus legiones, que viene en un caballo. Ese es el día del Señor, en el que Él va a pagar a todos por sus obras. Entonces, esto como les dije, vamos a explicarlo otro día de una forma más detenida, pero si muchos creyentes están cayendo en este error y que un espíritu engañador está enseñando acerca de esto erróneamente, para que la iglesia de hasta cierto punto se acomode y piense que hay tiempo y pierda la perspectiva. Muchos pierdan el gozo, porque imagínense que va a morir y que le van a cortar la cabeza. Muchos van a declinar. Entonces esta es una estrategia, es una artimaña del enemigo que está usando para que sea debilitado el pueblo de Dios, y porque sabe que ahora más que nunca estamos más cerca. Y ya tengo lista la enseñanza que habla acerca de la semana 70 de Daniel, que es el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis. Entonces, si pueden escucharlo, pues estaría magnífico para que entendamos un poco más. Y también vamos a estar hablando en otro tema que ya tengo preparado acerca de lo que es el arrebatamiento y lo malo que es confundirlo con el rapto, porque arrebatamiento y rapto no son la misma cosa. Entonces, si caemos en esos errores, podemos confundirnos y después estar en creer en doctrinas equivocadas. Entonces, primeramente Dios, pronto lo voy a estar subiendo. Que el Señor les bendiga y que guarde sus mentes y sus corazones de las doctrinas de error y de engaño que hay ahora, para que podamos estar juntos un día adorando al Señor en el cielo y gozándonos, ¿verdad?, en la presencia de Él. Así que el Señor les bendiga y les acompañe en todo. Bendiciones.